Y la prueba de continuidad en esencia es verificar el estado físico de uno o varios conductores por separado, es decir, ¿a qué se refiere eso del término de continuidad? Bien, yo tengo un conductor eléctrico específicamente. Cuando yo conecto un aparato de medición llamado ómetro, o bien cuando conecto una lamparita llamada serie, ¿qué es lo que estoy haciendo? Verificar que haya paso continuo de la corriente entre un extremo y otro extremo. ¿Qué pasa si este conductor lo arrollo sobre un núcleo? Genera una bobina. Y lo que estoy haciendo de igual manera con un ómetro es medir que haya paso de corriente a través de todas las espiras que tiene dicha bobina. Eso es lo que voy a hacer. Esa es la continuidad. La continuidad también se refiere a una cierta prueba en la cual se verifica que el hilo de corriente, perdón, que el hilo a tierra tenga continuidad con su electrodo a tierra. ¿Por qué? Porque el hilo a tierra lo que hace es derivar, llevar una corriente de fuga, evitando que pueda provocar algún daño en un usuario. También se hace esa prueba en ese tipo de conductor. Ahora bien, cuando se nos llegan a perder conductores en una instalación, también se hace la prueba de continuidad para verificar a qué conductor corresponde cada una de las terminales que sale, por ejemplo, de una salida de centro, de una salida de lateral, o bien de un centro de carga. Muchas veces se hace esa prueba, ¿por qué? Porque se nos olvida, por cuestión de tiempo, de dinero, de esfuerzo, se nos olvida marcar el conductor antes de meterlo. Entonces, ¿qué se hace? Se hace la prueba de continuidad para ubicar a qué corresponden los viajeros, a qué corresponde la fase, a qué corresponde el neutro, a qué corresponde el regreso, etcétera, etcétera. Eso ya lo vieron en residenciales. Esos hilos viajeros y los de regreso son los que llegan al interruptor y salen de. Los viajeros son los que llegan a los de 3, 4 vías. El regreso es el que va a la lámpara del interruptor. ¿Y a dónde llega? Pues a una caja de conexiones, sale de una salida de lateral. La caja de conexiones puede ser una salida de centro o bien una caja de registro. Entonces nosotros vamos a hacer esa prueba. ¿Por qué? Porque pues, muchas veces se nos pasa. O porque alguien lo hace, le damos la indicación y lo hace, pero lo hace a su entendimiento. No, aquí vamos a hacer las cosas, no para un entendimiento, sino para asegurar que lo que estamos verificando realmente se acierta. Ahora bien, el problema de las máquinas de corriente alterna y corriente continua es que tienen varias bobinas. Por lo tanto, las bobinas tienen terminales y comúnmente son 2 terminales por bobina. Lo que nosotros observamos en toda máquina de corriente alterna y corriente continua es una tabla o tablilla de conexión. Y esa tablilla de conexión es un material comúnmente, es un cartón especial, muy rígido, demasiado fuerte, el cual es un material aislante. ¿Por qué no se pone madera? Porque muchas veces la madera por la temperatura se quema, se tiende a partir, se tiende a agrietar. Este cartón no, este cartón es bastante durable. Muchas veces el cartón más o menos tiene esta configuración. Es un rectángulo, a veces precisamente un cuadrado. Todo depende de quién, del tamaño del número de bornes. Y en la parte superior nosotros vamos a observar los bornes. Podemos tener una máquina de 9 bornes, de 12 bornes, de 10 bornes, de 6 bornes, en fin. ¿De quién va a depender la cantidad de bornes? De los componentes. Componentes eléctricos, no mecánicos, ni electromagnéticos, no. Componentes eléctricos. Ahorita lo que nos vamos a dedicar va a ser a pura identificación de equipo eléctrico. Por eso va a ser importante lo que vamos a hacer a continuación. Ahorita lo que estoy dando es el principio de la práctica. La práctica no puede durar mucho. ¿Por qué? Porque nada más es medición. Eso es todo lo que vamos a hacer. ¿De qué? De resistencia. ¿Qué es lo que debo hacer en identificación? Primero, lo primerito.
es determinar pares de terminales. Terminales, entiéndase cada circulito. Muchas veces las terminales son pequeños tornillos al exterior del cartón. En otros son bornes terminal, que se llama. Es decir, aquí yo puedo ensartar cable. O bien puedo enrollar cable, cualquiera de los dos. O bien de plano, son 6 cables con sus terminales aquí. Pues lo primero que tengo que hacer es determinar pares de terminales. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente lo hago así. Hay dos formas. Agarro el ómetro y una de las terminales del ómetro, comúnmente el negativo, lo dejo fijo a cualquiera de estos bornes, a cualquiera. Es una máquina de 12 terminales. Por definición, más adelante ustedes van a saber por qué digo esa palabra de definición. En muchas ocasiones, yo veo una máquina de generación eléctrica de 12 bornes, ya sé que se trata de un alternador síncrono. Ahorita van a ver por qué. Cuando se trata de una máquina de 10 bornes, sé que es un generador de corriente continua de tipo compuesto. ¿Por qué? Ahorita lo van a ver. Dejo fija una terminal del ómetro y con la otra, con la que queda libre, con el positivo, lo mando a todos los 11 bornes terminales restantes. Es decir, lo mando a este, a este, a este, a este, a este, a este, a este. A todos. ¿Por qué? Porque lo que yo debo de buscar ahorita es una entrada contra una salida. Un par de terminales, un par de terminales. Por eso se dice determinar par de terminales. ¿A través de quién? Puede ser del ómetro o lámpara serie. Yo me voy a la lámpara serie mejor. ¿Por qué? Porque el ómetro depende de qué, de su batería. Si la batería está fallando, ya se fastidió la medición. Hay veces que son de baja resistencia, hay veces que son de alta resistencia las bobinas. Si yo le aplico una de alta resistencia, vamos a decir que esta y esta son de alta resistencia, ¿qué va a pasar con la carga de la pila o batería? Se va a descargar. Y cuando yo continúe haciendo la prueba, ya no me va a marcar. Por lo tanto, puede tener un falso positivo o un falso negativo. ¿Qué pasa con la lámpara serie? La lámpara serie seguramente no me va a provocar ese problema. ¿Por qué? Ahorita lo van a ver. Aquí tengo armado una lámpara serie y quiero que la vean cómo opera. Y de hecho lo vamos a hacer con una bobinita que tengo guardada. Y eso la semana que entra vamos a continuar para que vean cómo se hace la prueba en un generador real. Digo, va a ser un poquito difícil. Esta es mi lámpara serie. Es una extensión que les dije que consiguieran, es una extensión 2 metros, 3 metros. Cortan lo más cercano al contacto. Este contacto, lógicamente, le dejan unos 10, 15 centímetros de cable, 10 centímetros. ¿Para qué? Para que nos sirva como una extensión pequeñita. Lo cortan, retiran esta pieza y separan los dos cables. El cable dúplex es un cable dúplex. Este cable dúplex, a uno de los polos, le armo este. ¿Este para qué me va a servir? Para hacer una conexión. Este es un termofit, lo dejé así suelto, precisamente porque quería que lo vieran. Ahí está mi termofit. Es un aislante, tengan mucho cuidado, cuando hagan la conexión deben de trenzarlo bien. Como lo van a trenzar bien, pues lógicamente nos va a permitir que tener una buena conexión. Pero si no lo trenzamos bien, cuando coloquen el termofit y le metan calor, por eso se llama termofit. O sea, a través del calor se adelgaza. O sea, se cierra la conexión, aísla la conexión. Si queda un alambrito suelto y cuando cierra la conexión, el aislante se va a perforar. Corremos el riesgo de un choque eléctrico. Tengan mucho cuidado. Van a hacer la conexión, listo. Quedan estos dos libres. ¿Ya vieron? Estos dos van a ser mis puntas de prueba. Lógicamente ya conecté a 127 volts de lamparita. Esa es la ventaja de este dispositivo, que trabaja con alterna, pero también trabaja con continua. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la lámpara? Pues permite permite el paso de la corriente, produciendo calor en el filamento. Y este calor en el filamento llega a rojo vivo, rojo blanco. Cuando llega a rojo blanco, produce luz. Pero depende de quién depende, pues de la corriente. No depende de su origen, depende nada más de la corriente. Sea corriente alterna o sea corriente continua. Por lo tanto, esta sirve para las dos, corriente alterna, corriente continua.
Lógicamente a 120 volts, a 100 volts, cuando menos, ahí prende. ¿Qué voy a hacer con esta? Pues lo mismo que hice con el ómetro, es decir, coloco aquí una, coloco aquí otra. ¿Y la lámpara deberá de qué? De prender. Por ejemplo, tengo esta bobina, simplemente coloco esta, la de prueba aquí, y observen, prendió. ¿Qué significa que está en buena condición? ¿Por qué? Porque permite el paso de quién? De la corriente eléctrica a través de él. Es decir, estoy determinando qué. Primero que sirve. Y luego vamos a poner que esto nada más fueran cables, dos cablezotes. Estoy determinando a qué par pertenecen. Imagínense que tengo 10 bobinas de estas. Tengo 20 cables. Debo de identificar cada una de ellas. Se hace así. Primero determino pares, que realmente estos dos sean. Y ya que lo identifique, vamos a ver si sirve o no sirve. Para eso sirve esa prueba, para determinar si sirve o no sirve y determinar pares de terminales. Eso hago dos cosas en un mismo paso. Lo hago en 12 bornes, lo hago en 6 bornes, lo hago en 4 bornes. ¿De quién va a depender la cantidad de bornes? Pues del generador o del alternador que estoy estudiando. Recuerden, esto que debo de hacer, ¿por qué lo tengo que hacer? Simplemente, alguien lo desconectó, alguien quitó todo el cablerío y échalo a andar. Porque recuerden, no siempre en mi turno de trabajo se hacen las cosas. El turno, acuérdense que hay siempre 4 turnos. En uno de los turnos tuvieron que haber desconectado y tuvieron que haber echado a andar. ¿Por qué? Perdón, lo tuvieron que desconectar. ¿Por qué? Porque falló. Entonces, ¿a quién le corresponde al jefe de mantenimiento hacerlo? Porque recuerden que se trabajan de 8 a 10 horas. ¿Sí me explicó? Bien, ¿alguna duda hasta ahorita? ¿Todo bien? Ahora, la prueba que ya hice, o que estoy realizando, que estoy ejecutando, se hace a través del ómetro o de la lámpara serie. Ya vieron cómo opera la lámpara serie. Entre estos dos, la lámpara que queda conectado, todo en serie, esos dos bordes que quedan libres, todo hace que todo quede en serie en ella, con respecto a ella. Bien. Lo voy a hacer con lámpara serie con ómetro, con cualquiera de los dos, el que se me preste. Yo me confío más a la lámpara serie y eso se van a dar cuenta más adelante. ¿Por qué? Lo aplico. Resulta ser que donde tengo conducción es en estos dos. Ya que hice la prueba, retiro este y vuelvo a hacer con el inmediato. Pero ojo, le hice aquí y lo puse en todos y nada más en uno solo dio conducción, en estos dos. La pongo aquí, la punta del ómetro, y este lo paso por todos lados. Donde haga conducción, ahí lo restringo, me dio conducción acá. Ahora lo paso acá y vuelvo a pasar con todos. Resulta ser que entre estos dos me dio conducción. Ya encontré un par, 2 pares, 3 pares. Pero ojo, nada más son 3 pares. Hay maquinaria o hay equipo eléctrico que tiene esta configuración. ¿Qué significa? Que en más de 2 va a tener continuidad. ¿Por qué? Porque si lo conecto aquí, si lo conecto acá y si lo conecto aquí, siempre va a prender la lámpara o va a accionarse el ómetro. Entonces, cuando tengamos esto, va a depender de un tipo de conexión, de un tipo de máquina. Por lo tanto, es necesario que ustedes sepan qué tipo de máquina estamos haciendo. Ahorita nada más estamos identificando pares, pero cuando yo les diga continuidad, significa que no nada más vamos a encontrar pares, vamos a encontrar tercias y cuartetas, porque hay veces que encontramos cuartetas. ¿Por qué? Hay una conexión que se llama estrella, y eso es muy dado en los transformadores trifásicos, en los alternadores, en los motores trifásicos. Esa es la clásica. ¿Por qué? Porque resulta ser que entre estas dos tengo una tensión, se llama B de línea, pero entre este y este punto se llama B de fase o B del neutro. ¿Por qué? Porque es tensión al neutro. Pues resulta ser que yo sin energía, porque esa es una de lo que estipula las pruebas, sin energía. Si yo mido con un ómetro aquí, y yo mido con un ómetro acá, y yo mido un ómetro acá, y yo mido un ómetro acá, voy a tener mediciones. Siempre. En cualquiera de las 4 mediciones que yo hago. Siempre. Me decía, chico, no que nada más era de 2, no, aquí tengo 1, 2, 3, 4.
4 cables, entonces es un cuarteto. ¿Están de acuerdo? Cuarteto de terminales. Para poder identificar el cuarteto de terminales, más adelante vamos a ver cómo lo puedo identificar y nada más es comparación. Esta con respecto a esta. Esta es la mitad de esta. Aquí estoy midiendo 2 y aquí nada más mido 1. Por lo tanto es la mitad. Entonces, y otra, esta y esta son iguales. Las 3 fases son iguales. Siempre van a ser iguales. Siempre. Si una de las 3 es más alta o más baja, ya no sirve. Ya hay un problema ahí de resistencia. Entonces ya una de las fases falló. Bien. Entonces, ahorita cuando yo digo determinar pares de terminales, nada más son 2. ¿2 qué? Continuidad, entrada y salida, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. Estoy determinando entrada, salida, o al revés, entrada, salida. No me interesa, el chiste es que lo hago. Ahora bien, resulta ser que el ómetro, lo pongo aquí, tiene continuidad. Lo pongo acá, tiene continuidad, lo pongo acá, tiene continuidad. Perfecto. Pero ¿qué creen que voy a hacer? Ahora, voy a determinar pares de terminales. Ya determiné pares de terminales. Es decir, el ómetro marcó. Luego, ¿qué viene? Algo llamado, número 2, correspondencia. Correspondencia. O sea, una cosa es determinar que estos dos sean y que este con este correspondan, este con este correspondan. Perdón. Este con este correspondan. Este con este, este con este, este con este y este con este. Para eso le pongo cables. Lógicamente ahorita, como va a ser 100% teórico, pues no le pongo cables, pero con un ómetro lo puedo hacer fácilmente. Ahí está mi correspondencia. Es decir, creo que corresponde a este y este. ¿Y ahora qué viene? 3. Identificación. Ojo, no es lo mismo la identificación que vimos la semana pasada, es decir, ubicar. Esta es la armadura, este es el rotor, este es el campo, este es el carbón, esta es la flecha. No, eso ya es físico, eso no me interesa. Hasta cierto grado. Lo que me interesa es la identificación eléctrica. Es decir, esa bobina que corresponde, pues yo sé que es por eso, tal cosa. Esta tal cosa, por esto. Esta tal cosa, etcétera, etcétera. Entonces ahora voy a identificarlo desde el punto de vista eléctrico. ¿Y cómo se hace eso? Ahora sí necesito el ómetro. Ahora sí lo necesito. ¿Por qué? Porque no tengo otra forma. No puedo desarmar la máquina. Ojo, nunca desarmen una máquina sin saber siquiera qué carambas es. No es válido, no se recomienda. ¿Por qué? Porque cuando ustedes desarman, resulta ser que si lo hacen como cualquier persona común y corriente, no vas a ver ni siquiera el apriete de tuerca, ni siquiera que las tuercas de arriba son diferentes a las tuercas de abajo, si es que el motor es horizontal. Si la máquina es vertical, los pernos de arriba son diferentes a los pernos de abajo. De hecho, los de abajo son más grandes, más robustos. Hay que tener mucho cuidado. Otra, no saben si la tapa de arriba es la de abajo o al revés. La de la izquierda es la de la derecha o al revés. Entonces, ese es el gran problema que tenemos cuando desarmamos un motor. Si no sabemos la técnica de armado y desarmado, ni se metan, déjenlo tal cual. Siempre debe de haber una técnica. Para tal existe. Por lo tanto, es necesario seguir cierta forma de desarme y de rearme. No es tan fácil, muchachos, por eso ni se metan, cuando observen que un motor ya no funciona, que un generador ya no opera, ni se metan luego a desarmarlo. Hay mucha gente que lo hace, sí, desármalo, no lo pueden hacer. A lo mejor a ellos ya les sale, ¿por qué? Porque tienen mucha experiencia manejando. Pero ustedes que apenas van empezando, no es recomendable desarmar la máquina luego. Primero parece hay que hacerle pruebas, porque a lo mejor la desarmo y nada más era un carbón lo que estaba dañado. Ya le echa a perder. ¿Por qué? Porque tiene un apriete las tuercas, tiene una forma de configuración, la parte mecánica. Entonces tengan mucho cuidado. Nunca desarmen nada, a no ser que hayan hecho lo humanamente posible para determinar la falla. Y la mayoría de las fallas, ¿qué son? Eléctricas. Mecánicas es muy difícil. Ya mecánicas es cuando se oyen ruidos muy extraños, muy raros. Ahí es cuando ya es mecánica. En ese momento proceden a desarmar. Antes no. Bien. Vamos a ver la identificación eléctrica. ¿Cómo se hace? Pues a través de ómetro. Antes que nada. Yo sé que esto ya es una máquina de 12 bornes. Me permite a mí tener un pequeño adelanto de qué tipo de maquinaria es. No la he abierto. Pero ojo, hay una recomendación.
3.1 se recomienda abrir la tapa lateral. La tapa lateral, como su nombre lo indica, está en uno de los costados de la máquina. De hecho, está en los dos costados. ¿Cuál es la función de esa tapa lateral? Meter la mano a donde están los carbones. Porque son la fuente de mayor cantidad de falla, se coloca la tapa lateral para poder sacar los carbones. Llámese de alternador, llámese de generador, tiene carbones. Unos tienen bloques para lo que es el alternador y otros tienen bloques para lo que es el generador de lo que son las escobillas o carbones. Se recomienda abrir la tapa lateral. Se observa y se define lo siguiente. Si veo esto, muchachos, un conmutador, y aparte veo esto, en la misma flecha, ¿eh? Dos anillos rozantes, un conmutador. ¿Se acuerdan que les dije hace ratito que la mayoría de las veces no vamos a encontrar cosas muy especiales? Pues bien, esta es una cosa muy especial porque es de 12. Significa que tengo un conmutador y tengo dos anillos rozantes. Dos nada más. Resulta ser que la máquina tiene allá adentro el alternador y un generador. Es decir, tiene dos armaduras adentro. Y estas dos armaduras van a producir una en corriente continua y otra en corriente alterna. Por eso es que es necesario hacer las pruebas. ¿Por qué? Porque si yo me voy a lo que yo sé, 12 bornes no existe. Es una máquina de corriente alterna, sí, pero es un motor de 12 bornes. No, es un generador síncrono de 12 bornes. Porque hay máquinas de corriente alterna, motores, que son de 12 bornes. Que se pueden conectar en estrella, en delta, etcétera, etcétera. Sí, pero entonces no son iguales. ¿Por qué? Porque da la casualidad que tiene un rotor, sí, pero el rotor no lo puedo conectar. Y aquí sí lo puedo conectar. Para eso la necesidad de esta prueba, esta práctica. Muy bien, hago lo correspondiente. ¿Qué es lo que debo hacer? Se recomienda abrir la tapa de lateral y se observa. Se observa y se define lo siguiente. Si existen anillos más conmutador, entonces se tiene un inductor móvil más armadura. Recuerden un término que ya vieron la semana pasada, excitatriz. La armadura de la excitatriz. ¿Qué es la excitatriz? De hecho, se los indiqué en la práctica. La excitatriz es la fuente de corriente continua. Para alimentar el alternador, el inductor. Este es el inductor. El inductor se alimenta con estos dos y este alimenta al inductor. Se podría hacer interno, pero hay máquinas todavía muy viejas. En la actualidad ya hay unas máquinas que alimentan por dentro todo. Se llaman de diodos giratorios. Y es otro rollo que más adelante vamos a ver por qué se llaman diodos giratorios. Bueno, resulta ser que tengo esto. Entonces, cuando voy a hacer la identificación eléctrica, lo primerito que tengo que hacer es mover la tapa. Tiene 4 tornillos. Esa es mi tapita. Esta es mi tapa. Tengo 4 pernos, 4 tornillos. Quito este y este. El único que dejo es este, pero lo aflojo. Lo aflojo, no lo quito, lo aflojo y por lo tanto, si quito estos 3, la placa que hace, la tapa, baja así. Y ya no me estorba, porque si lo quito cualquiera de los 3 de arriba, perdón, 2 de arriba o el lateral, me va a estorbar. Entonces lo hago hacia este lado. Y me permite ya trabajar aquí. Otra cuestión, muchachos. Yo sé que debe de haber muchachos que son zurdos. Y está bien. Está bien que sean zurdos. Está mal para la parte eléctrica. ¿Por qué? Ahorita les enseñé la lámpara serie. Si yo llego a tocar con energía esto, con la izquierda, fácilmente me muero. ¿Por qué? Porque la corriente puede pasar entre este punto
al otro punto de contacto que puede ser mi mano, la otra mano, pero atraviesa mi corazón. O bien, no toco, pero con esta mano toco y con el pie estoy haciendo tierra, ya sea izquierdo o derecho. Por lo tanto, ¿por dónde fluye la corriente? Por el lado del corazón. ¿Qué puede provocar eso? Simplemente una fibrilación, es decir, paro cardíaco. Entonces tengan mucho cuidado. ¿Qué se recomienda cuando estemos utilizando este tipo de máquinas? Ponen un banquito o ponen una tarima de madera sin que esté mojada, porque si está mojada de nada sirve, lo más seco posible, una tarima y evitar usar el lado izquierdo. Sé que va a ser muy difícil, muchachos. Es, por ejemplo, nosotros derechos manejan el izquierdo hasta del caramba. Es muy difícil, pero acostúmbrense porque así reducen riesgo de electrocución. Ojo, electrocución no crean que se quede uno achicharrado. No, no es cierto. Electrocución es hacer pasar una corriente eléctrica por un tejido. Entonces tengan mucho cuidado cuando estén utilizando ya sea una lámpara de prueba, ya sea una lámpara serie, ya sea cuando estén conectando una lavadora, una licuadora, tengan mucho cuidado, siempre háganlo con la derecha, nunca con la izquierda. Puede haber una falla, no significa que va a ser la falla, pero puede haber una falla. Si la tocan con la derecha, es menos riesgo de electrocución fatal. Del lado izquierdo sí. Es muy peligroso el lado izquierdo, por eso hay que tener mucho cuidado. Afortunadamente el 1% de la población tiene el corazón del lado derecho. El 1%. O sea, si imagínense, somos 7,000 millones de personas, imagínense cuántos tienen del lado derecho. ¿Qué pasó? Entonces, ¿es necesario que se sigan condiciones de seguridad? Normas de seguridad, sí es necesario. Una de ellas, ¿cuál es? Eviten al máximo tocar las partes metálicas de las máquinas. Esto está sobre una parte metálica, evítenlo al máximo, porque si no se pueden electrocutar. Si hay una fuga de tierra, si hay ahí un factor capacitivo, se pueden electrocutar. Tengan mucho cuidado. Más adelante se les va a enseñar cómo evitar todo ese tipo de acciones. Una máquina nunca se agarra, nunca, siempre se toca así. ¿Vieron cómo? Así, nunca así, porque si hay una corriente de fuga aquí, si yo la sujeto, agarro la máquina y ya nada me suelta. Cosa que si lo hago así, automáticamente yo retiro el brazo, la mano. Es una acción natural. Si así lo hacen, se agarran, porque la corriente eléctrica que está fluyendo provoca que el músculo se contraiga. En cambio así, ya no se contrae. Al contrario, retiran más rápido el brazo. Por eso nunca se sujetan las máquinas así, siempre así. Además, ni siquiera se deben de sujetar, se deben de tocar, así. Si quieren conocer el calor de una máquina, así. El calentamiento es normal, pero ves que es excesivo. Entonces, si quieren tocarlo y hay una fuga, así, no es recomendable. Ahí se quedan. Tener mucho cuidado. Bien, siguiente. Ya identifiqué los pares, ya identifiqué que hay un conmutador y que hay anillos. Pero ¿qué pasa si nada más hay conmutador? Es una máquina de corriente continua. Aquí les pongo, si existe anillos más conmutador, es un alternador. Pero si nada más existe conmutador, se observa solamente el puro conmutador. Es una máquina, no voy a decir si es generador, no, máquina de C. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora, si yo nada más encuentro el puro anillo, los puros anillos rosantes, es una máquina de corriente alterna, nada más. No tiene excitatriz, está por fuera. Perfecto. Entonces, si tiene anillos rosantes, ya sea con o sin conmutador, es un alternador. Simple. Otra vez, si tiene anillos rosantes con o sin conmutador, es un alternador. Si tiene conmutador, es una máquina de corriente continua. No voy a decir si es generador o motor. Simplemente es una máquina de corriente continua. Recuerden, las máquinas de corriente continua se pueden conectar como generador o como motor. Nada más. Ok, ya hicimos esto. Esta identificación es importantísima. Lógicamente, en la
en la aplicación o en el programa, pues no tenemos chance de mover, no pasa nada, pero eso es lo real. Es a lo que se van a enfrentar ustedes en un momento dado. Que probablemente el siguiente semestre ya sea presencial, perfecto, pues ya van a saber lo que es trabajar con esto. Así que no se preocupen. Bien, siguiente. Voy a hacer la identificación eléctrica. ¿Qué debo de hacer? Pues medir. ¿Qué voy a medir? Empleando la correspondencia voy a medir entre par y par. Por lo tanto, ¿qué debo de hacer? Pues con una tablita, fíjense, con una tablita, voy a borrar esto y lo voy a poner de otra forma. Lo voy a colocar como es, visto desde arriba. Era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. A ver, era continuidad de estos dos, continuidad de estos dos, continuidad de estos dos, estos dos, estos dos y estos. Es decir, este y este, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es cuando yo no desconozco las partes, perdón, cuando desconozco las partes, las bobinas. Pero en el caso de la aplicación vamos a ver que tiene campo serie, campo paralelo, fase 1, fase 2, inductor, armadura, etcétera, etcétera. Qué padrísimo, ustedes ya no lo dieron papita, no, aquí vamos a lo real. Allí lo vamos a encontrar, siempre. Esta es la correspondencia 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo hice de forma arbitraria, ¿se dieron cuenta? Pude haber empezado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, lo hice de forma arbitraria, es decir, como yo quise. Pues a partir de esa forma arbitraria, ¿qué debo de hacer? Voy a identificarlo eléctricamente. Voy a medir las resistencias. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto, me pasé por una, no pasa nada. La correspondencia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya borramos esta. Aquí voy a poner los valores que obtenga a través de quién, del ómetro. Por lo tanto, el ómetro, ¿qué va a hacer? Va a medir por cada correspondencia. Aquí 1, 7 ohms. La 2, 150 ohms. Ah, chihuahua. No se preocupen, sigan los valores. Número 3, 6 ohms. Número 4, 3 ohms. Número 5, 3 ohms. Número 6, 3 ohms. Como sé que es un alternador, por todo el merequetengue que tengo, los valores que me indiquen igualdad en su número son las fases. Dicho de otra manera, inducido. Si yo les dije que que es de 12 bornes, y observé que tiene esto, significa que acá adentro, en estas 3 pares de terminales, en estos 3, ¿qué tengo? Puede ser que tenga entre estos dos el inductor del alternador, la armadura del generador, o sea, de la excitatriz, y este va a ser el campo. Este ya por definición es el campo, o sea, el inductor, para que no nos olvidemos del nombre, inductor de la excitatriz. ¿Por qué es el inductor de la excitatriz? Ah, pues resulta ser que allá dentro de este tengo un alternador y un generador de corriente continua. El generador de corriente continua produce corriente continua para el inductor de quién? Del alternador. Aprovechan el mismo movimiento de uno y de otro. Los dos giran a la vez. Entonces, el inductor de la excitatriz va a ser este, el elevador más elevado. Y de hecho es el más alto de todos. Excitatriz, se acabó. Entonces, me queda entre el 1 y el 3 identificar cuál es el campo del inductor y la armadura. Algo es el campo del inductor y es la armadura, o al revés. Inductor, armador. Pero el inductor del alternador, porque es otro inductor. ¿Cuántos inductores tengo? 2. El de la excitatriz y el del alternador. Uno es en bajo valor y el otro es en alto valor. Y fíjense, vamos a imaginar que estos 3 son los inducidos y esta es la armadura. ¿Se dan cuenta que se parecen? Los valores son muy parecidos. O sea, 7 a 3 pues es poco. Realmente 7 ohms es muy poquito.
3 es, pues, ni se diga, mucho menos. Entonces, aquí es donde debemos de empezar a entender cuál es la función de estas pruebas. ¿Cómo le hago? Pues muy fácil. Ya identifiqué que mis pares son unos fases y otro es campo de la excitatriz. Ya identifiqué este. El 2. Ya está identificado. Les pongo estas flechitas, ¿no? Para que diferenciemos. ¿Cuál es el que debo de medir? Este y este. ¿Cómo le hago? Ah, pues se acuerdan que teníamos aquí lo estoy viendo desde arriba. Este es el alternador y aquí está la tapita lateral. ¿Sí? Para acá está la flecha. Esa es mi flecha. Lo estoy viendo desde arriba. O sea, lo hemos visto la mayoría de las cosas así de frente. Ahora lo estoy viendo desde arriba. Es otra vista, pero eso nos sirve el dibujo para ubicar vistas. Esta es la vista superior, la frontal, la lateral. ¿Se dan cuenta? Superior. Estoy viéndolo desde arriba. Esta es la carcasa. Pero aquí adentro tengo la flecha. Sí, aquí está la parte de donde tengo los devanados, que giran, o sea, es el rotor. Aquí tengo un anillo rozante y aquí tengo otro anillo rozante. Pero aquí tengo también el famoso conmutador. Y aquí tengo la flecha que llega hasta su rodamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Ese es el conmutador. ¿Cómo sé que es el conmutador? Pues es un cilindro seccionado. Ahí está. Y este es mis dos anillos rozantes. ¿Cómo son dos anillos rozantes? Como unos valeros de cobre, que están exactamente a la mitad. ¿Qué ahora qué debo de hacer? Cualquiera de estos dos es la armadura. ¿Quién tiene continuidad con la armadura? El conmutador. Por lo tanto, el ómetro o la lámpara serie, ahora sí la lámpara serie también, uno lo mando al conmutador y el otro lo mando al 3, que es el de baja resistencia. ¿Y qué creen? Que marca. Por lo tanto, este y este es el mismo. Por lo tanto, este y este es ¿cuál? Armadura de excitatriz. Ustedes pueden decir que por lógica, este bloque 1 corresponde a estos dos. Puede ser, pero como a mí no me engañan, quito este y lo mando a cualquiera de los dos anillos. Y marca, otra vez, inductor alternador. Así es como identifico continuidad y terminales en un alternador. Campo móvil. ¿Dudas? ¿Qué pasa si yo no tengo 2 y 3? ¿A cuántas terminales me quedan? 8. 2, 4, 6, 8. Ahí está. ¿Qué significa que no tengo 2 y 3? Significa que mi excitatriz no existe al interior de la máquina. Existe afuera, en otro lugar. No tengo esto. Por lo tanto, no tengo este. ¿A cuánto se limita mi prueba? A estas dos. A estas, perdón. ¿Qué es lo que ahorita vamos a hacer? ¿Dudas? Cópienlo. Sáquenle captura de pantalla. No sé, hagan lo que tengan que hacer. Porque esto va a venir en el examen.
Muy bien. Ahora, pues vámonos con el alternador. Vamos a hacer la prueba con el alternador. Listo. Les comparto la imagen. ¿Parece bien? Voy a reducir el tamaño del alternador. Ahora, para yo hacer la prueba de identificación de terminales, necesito a fuerzas un multímetro. En la aplicación tenemos, por ejemplo, archivo, edición, ver, instrumentos, herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Acuérdense que este es el menú, los submenúes y el iconos de acceso rápido. Ya saben, en Windows es plataforma para todos. Voy a elegir el instrumento multímetro rojo, tengo amarillo. Vamos por el multímetro rojo. Aparece. Una de las cosas que quiero que ustedes se acostumbren a ver, a hacer, es precisamente lo que se refiere a lo real. Es decir, las actividades que tenemos que hacer de forma real, de forma física. La práctica está muy burda. De hecho, ya entraron, espero que hayan entrado al trabajo de clase. Esa manera de entregar la semana entrante. ¿Por qué? Porque que investiguen qué es lo que es la prueba de continuidad. Toda la continuidad que encuentren, adelante, la pueden entregar. Pero básicamente está referido a máquinas rotativas. Y esas máquinas rotativas tienen otra forma de comportamiento. Ahora bien, ¿qué voy a hacer o qué tengo que hacer? Miren. Muchachos, esto que ven aquí es el inductor. Este es el inducido de estos tres. Yo les había dicho que las fases deben ser iguales. Ese es el ejemplo que acabamos de ver. Si ustedes se fijan cuántos bornes tenemos, ustedes dirán de cuántos bornes tengo. De hecho, están indicados. 8, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, si es de 8, estamos hablando que el excitatriz no es latente. Por lo tanto, la excitatriz es otro lado, otro lugar, otro espacio, otra máquina. Entonces, esto no va a ser un alternador. Y aquí, si se fijan, dice características como motor, características como alternador. Es decir, puede trabajar como alternador y como generador. Perdón, como motor a la vez. Bueno, no a la vez. Haciendo las características o las conexiones necesarias, esta máquina se puede convertir en motor o en generador. Se acabó. Por lo tanto, podemos asegurar que el comportamiento en alternativa, perdón, como generador es muy parecido. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el multímetro, ya lo tengo en rango de ondas. Le pongo la manita y lo mueven. De hecho, les voy a pasar la liga para que ustedes vean lo que es la operación. ¿Qué operación? La operación del programa. Hay veces que si corren con suerte, resulta ser que ya baja liberado. ¿Por qué? Porque me pregunten. A mí me causó mucha inquietud cuando me llegó bloqueado y luego me llegó liberado y no supe por qué. No supe qué hice. Pero me llegó liberado, no se puede trabajar con él. Se los voy a mandar la liga para que ustedes puedan conectarlo. Aunque sea lo puedan manipular, para que lo vean. Entonces, el problema de la parte que viene bloqueada es que no les deja medir. Ni nada más. Pero aquí vamos a las mediciones. O sea, que me va a interesar que usen el 3.7 de la versión, porque el que ustedes están viendo es el 4.1. Es una versión más avanzada. De hecho, es una plataforma de Windows. El otro era una ventana. Este sí es plataforma Windows. Bueno. Fíjense, voy a elegir mis cables como probador de continuidad. Fíjense lo que voy a hacer. Antes de continuar, voy a medir la famosa
sesión de clase. Si me demoro un poquito es porque estoy abriendo la compu, por eso lo estoy explicando en el momento. Ya lo tengo en Classroom. Quiero que observen lo que es la práctica. Digo, hoy nos tenemos que mostrar la práctica y lo vamos a hacer en el tiempo. A ver por qué. Esto que les estoy explicando a ustedes, se lo expliqué a los otros dos grupos que llegué. Digo, lamentablemente por los tiempos, tenemos que verlo, ¿no? Bien. Acabo de ver la práctica número 3. No la van a ver porque no se lo estoy compartiendo, pero que ustedes están viendo. Es el laboratorio virtual electromecánico. ¿Es el que vamos a usar? Dice, práctica número 3, periodo de identificación de develado con generadores de C6A. Objetivo, sabrá determinar la resistencia de los develado que se encuentran en el interior de una máquina de generación eléctrica, las características de dicho desarrollamiento de su propia identificación para su conexión en las pruebas que se realizan en los generadores de C6A. Si nos vamos a lo que es el chorro de la información teórica, bla, bla, está muy bien. No digo porque yo lo he hecho, sino porque creo que está muy claro. Viene el desarrollo. Identifiquen el generador de terminales y unidades para conocer el servicio final de cada lado. Bobina y enrollamiento. Recuerden, esta parte se debe recordar para serie con el método configurado como ohmómetro. El paso número 1 está identificado con cada señalado como ohmómetro. Procede a determinar que tiene la máquina que se está estudiando en la parte del inductor, así como la continuidad que debe decir en el residuo. De acuerdo con la cantidad en teoría de la terminal y el abonado en su inductor inducido, realiza el sistema de establecido en lo logrado en la fase anterior. Paso 5, repite el pasos 1 a 4, ahora con el generador. Paso número 6, se hace de acuerdo con las características del cursor de la relación LB y M, con lo cual se altera la número de positiva a nivel real, lo que se podrá conectar con el momento de los donde se generador y medio virtual. Paso 7, el siguiente generador de la región medida que evalúa la máquina generador de 6, generador de 11. En la parte del generador de va a ser 3 campos, armadura para la serie. Esa es una máquina compuesta. Y hasta abajo, en la última tabla, tenemos otro más, que es el generador. Acuérdense, generador y generador es lo mismo. Vamos a medir la resistencia de la resistencia e inductor. Retorno no laboratorio virtual. ¿Qué es lo que no laboratorio? La resistencia. Primero la continuidad. Fíjense. Toma una cosa, como le hice. Con esto algo. Me posiciono en la manita indicadora. Pero aquí el color de los colores, todo cambiando el color. Lo ponemos en negrito. Sale en negrito y lo mando en negativo. ¿Cómo le hice? Aquí, ¿qué? Lo dirijo y lo bloqueo en el urne que quiero medir. Cambia el color del color, ahora le voy a dar rojito otra vez. Cliqueo, se sostiene y me lo manda a donde quiero. Fíjense, la medida como está agarrando, cliqueo y se suelta. ¿Por qué es más infinito? Porque no está en el internet, muchachos, y de la electricidad de reloj. ¿Cuánto no tengo? 295. Anoten este valor. Resistencia del inductor. Pero primero, hay continuidad ahí sí. Se vieron que no había continuidad de abandono. Abrimos el inductor. Está bien abierto. Esto es faltando nueva. Si yo acciono el inductor, debe haber continuidad. ¿Qué pasa? La tierra no cierra. El interruptor está engañado, hay que cambiarlo. ¿Sí me explico? Cuando yo abro el interruptor, ahí inmediatamente hay continuidad. Sale la corriente del inductor, atraviesa el interruptor, pasa por el campo del inductor, regresa por el río y llega hasta acá. Ahora fíjense, tengo mi máquina, voy a reducir río. Observen qué pasa. ¿Se dieron cuenta de qué pasó? Que está reduciendo el valor.
¿Qué significa eso? Aquí dice situación. Cuando tengo la resistencia mínima, tengo la resistencia máxima. Y cuando tengo la resistencia máxima, tengo la resistencia mínima. Entonces lo voy a dejar de la resistencia en explicación máxima, ¿verdad? Que es aquí. ¿Qué valor tengo? Tengo 145. Por lo tanto, la resistencia en el famoso inductor, la transformador, ¿cuál es? 145 ohms. Así lo van a llenar en la tablita, muchachos. Yo sé que hay PDFs que se pueden manipular a muy número para estar anotando el número de los libros de un punto. Lo pueden abrir, lo pueden hacer como quieran. Para eso es. Entonces, la resistencia del inductor del transformador es de cuántos ohms. ¿Se me visualizan? 145 ohms. Recuerden las unidades. Ahora vamos a la fase AA. Hasta algo de no investigado. Las fases deberían ser iguales, ¿no? Pero ¿cómo simboliza la fase? Con la letra griega phi, mayúsculas y las minúsculas, no se me confundan con campo magnético. Ese es el problema de física eléctrica. Se hace bolas, bueno. Entonces, yo continuidad. Cuando abran el interruptor, automáticamente abre el circuito. Deja de ver continuidad. Cierra el interruptor, automáticamente hay continuidad. Si muevo esa resistencia variable, vale 250 a 145 ohms. Es una gama de variación. Me voy al valor mínimo, que es el que me interesa. ¿Cuántos ohms son? 145 ohms. Muy bien, ya acabé con esto. Fíjense la diferencia arriba de continuidad con identificación. Retiro, fíjense, relé, cable, módulo, índice de posición sobre el cable, aparece la manita apuntando, botón derecho, botón izquierdo, clic, y lo sostengo. Voy a la fase 3, que es la más cercana. Y observen qué le pasó al multímetro, fue infinito, porque está abierto. Me voy con la 8, me posiciono sobre el 8, aparece la manita, botón izquierdo, clic, y me pongo sobre el botón del bornes, es que es el que corresponde al 3, y así es que es cierto, fíjense. ¿Cuántos son? Se me fue a 0. Que significa que no tiene resistencia, más bien su resistencia es mínima. No es resistencia 0. Significa que la capacidad del oscilómetro no es lo suficientemente grande para ver el valor real de la bobina. Significa que es una resistencia muy baja, sí, pero el otro tiene un gran rango apropiado. No pasa nada. Voy a verlo para que lo observemos mejor. Me voy a cambiar de versión mejor. Dice esta. Positivo, rojo, negativo, azul. 0 ohms, pues marquemos lo que nos mide. Si diga que el oscilómetro es de esos marca pato. ¿Por qué? Porque es muy chafón. Se diga que el oscilómetro es de baja capacidad de medición. Por eso es necesario que ustedes conozcan los diferentes tipos de medidores. Hay Fluke, hay Amprobe, que son los mejorcitos. Hay unos marca china, pero pues tienen la capacidad de medición. Hay otros que son, por ejemplo, el Simpson. Así se oye Simpson, así es que escribe tal cual Simpson, como los Simpsons. Es de marca Simpson. Ese Simpson es de lo mejor que hay. De hecho, lo vean en... Googleenlo. Les va a salir de Mercado Libre. Andan sobre 25,000 pesos. Un multímetro analógico. Somos buenos. Son de lo mejor que hay.
Y hay unas marcas un poquito más chafonas, pero mejores que este sí se los aseguro que son. Pero bueno, voy a pasar, ya sé que hay continuidad, me mato de cero, no pasa nada. Eso van a notar, de este se lo voy a decir. ¿Por qué mato de cero? Porque resulta ser que es de muy baja capacidad de medición. Me paso la 2, me voy a 2. Listo, vuelve a hacer lo mismo. Cliqueo, con el pie izquierdo, pongo. Cero de la medición. Entonces, otra vez de cero. Estoy identificando continuidad y estoy identificando a qué valor se refiere. ¿Se dieron cuenta? Recuerden, cuando es cero, significa que hay un CD de resistencia. Significa que es conductor. ¿Me explico? Ahora bien, voy a hacer la prueba en la última fase, en la fase 1. ¿Por qué 1? Porque es el número 1. Nada. Vuelvo a pasar lo mismo. ¿Qué pasa? ¿A cuánto me va a dar su valor? 0. Significa que no tenemos resistencia en esas líneas, o bien su resistencia es tan pequeñita que el medidor no alcanza. Es que eso es lo correcto. Estas resistencias son valores pequeños, muy pequeños, que el multímetro no alcanza a leer. Es la famosa sensibilidad del instrumento. Recuerden, hay colores que nosotros no tenemos la capacidad de ver, el infrarrojo y el ultravioleta. A partir de ahí hay una gran gama de colores, tanto del ultravioleta como del infrarrojo. Hay especies animales que nada más ven los amarillos, los violetas, los azules, los rojos, los naranjas. Y nosotros vemos todos esos. O sea, nosotros vemos el espectro visible. Pero no vemos lo que las abejas ven, lo que las serpientes ven. Tienen otra gama de variación de vista. A eso se refiere con la sensibilidad, a la capacidad que tenemos de ver. En la medición eléctrica, la sensibilidad eléctrica o la sensibilidad de medición es la capacidad de medir valores pequeñitos o valores muy grandes de corriente, tensión, resistencia, potencia, etcétera, etcétera. Por eso es que este medidor no tiene la sensibilidad. ¿Sí me explicó? Bien. Hicimos 4 mediciones, 4. De acuerdo. Una es del inducido. Pero se dieron cuenta que las resistencias, aunque sean de 0 ohms, son iguales. Significa que tienen las mismas características. De hecho, fíjense, una de las cosas que debemos de aprender a hacer, a ejecutar como instaladores, como trabajadores de mantenimiento. Ojo, trabajadores de mantenimiento significa los que barren, ¿eh? Eso es en tendencia. Eso es otro rollo. Observen los datos de placa. Voy a mover el cable para que no nos estorbe. Cuando lo estoy trabajando como motor, me desarrolla la máquina ciertas características. Aquí están. Como motor, 175 watts, 1800 revoluciones por minuto, 208 volts, 0.8 amperes, 3 fases, 60 Hz. Como motor. Como generador, o sea, como alternador, 120 volts amperes, o sea, es la cantidad de energía que puede generar a 1800 RPM, o sea, debe de girar a esa velocidad 1800 RPM. Me va a producir 208 volts. Olvídense del 120. Más adelante les voy a decir por qué cambia la tensión. ¿Cuál es la corriente máxima? 0.33 amperes. Y va a generar un sistema trifásico a 60 Hz. Esto es lo que debemos de aprender a sacar datos de placa. Los datos de placa son esenciales, muchachos. Ahora bien, tenemos esto. Pueden hacer una captura de pantalla de los datos de placa. No hay necesidad que los anoten. A lo mejor ahorita sí lo de la resistencia es bueno, ni modo. Lo van a pasar a su práctica. Pero este dato de placa, por favor, anéxenlo. Eso va a ir integrado en sus conclusiones. Aprendimos a sacar datos de placa. Porque si ustedes sacan los del motor, pues de nada les sirve, porque es un alternador. ¿Sí me explico?
En cambio, si están utilizando el alternador o generador síncrono, pues son los datos que debo de utilizar. Y también la indicación esa que les dije, moví la perilla de excitación hasta el nivel máximo de excitación, por lo tanto reduce su resistencia. Y otra, ¿por qué cuando accioné hubo continuidad? Pues porque estoy abriendo o cerrando el circuito. Ahí se nota lo que es el proceso de continuidad. ¿Alguna duda, muchachos? Cópienlo, capturen pantalla y demás. Mientras tanto, vamos a empezar con el generador de corriente continua. Recuerden, una de las anotaciones va a ser que el medidor no alcanza a leer valores pequeños de resistencia. Esa es una de las anotaciones que deben ustedes agregar. Así que, si es necesario que lo hagan, ¿eh? Bien, dejo de compartir pantalla. Vamos a interrumpir y vamos al pizarroncito. Seguimos con la instrucción esta. En el caso, estas máquinas son muy bonitas. Está todo identificado. Esto se aplica cuando tenemos solamente cables o puros bornes o puros postes terminales. Nada más. Que es la mayoría de los casos. Estas máquinas nada más nos van a servir para determinar comportamientos. Pero esto es lo real. A esto nos vamos a enfrentar. Vamos otra vez a determinar pares de terminales, correspondencia, identificación eléctrica. Igual vamos a abrir bla, 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 bla y vamos a hacer todo esto. Ya quedó claro que cuando veamos un conmutador es una máquina de corriente continua. Si vemos anillos más conmutador o sin conmutador, es un alternador. Se acabó. No hay de otra. No hay otra opción. Va a haber ocasiones en las cuales si ustedes llegan a pedir trabajo terminando esto a medida que estén en la carrera de ingeniería cualquiera, que yo espero que vayan en ingeniería, va a haber veces en las cuales quieran entrar a trabajar a una empresa donde den mantenimiento, que es donde supuestamente ustedes van a desarrollarse, les van a aventar toritos cuando hagan su entrada. Y a lo mejor les ponen un motor jaula de ardilla y les van a decir, a ver, ¿dónde están los anillos rosantes? O el conmutador, cámbiale los carbones a este motor y es un jaula de ardilla. Pues nunca lo van a lograr. ¿Por qué? Porque el motor jaula de ardilla, por forma de funcionamiento, no necesita nada de carbones, nada de conmutador, nada de nada. Él solito lo hace. Ese es uno de los grandes cimientos de Tesla. Es el motor jaula de ardilla. Bien. ¿Qué pasa en una máquina de corriente continua? Pues algo parecido. Tengo los mismos tengo 6 bordes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí está mi máquina vista desde arriba. Aquí están mis tapas laterales. Aquí está mi pista. Si tuviéramos una vista de rayos X, veríamos nuestro conmutador.
bastante grande, bastante largo. ¿Por qué? Porque dependiendo del tamaño del espacio del conmutador es la conducción eléctrica. Hay veces que observamos conmutadores así, muchachos. Ese es el conmutador. Este es de este lado, de frente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbones. ¿Cómo están configurados? Ah, pues muy fácil. ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? No sobrecargar los carbones. Es decir, llega la corriente aquí, se deriva, se deriva, se deriva. Es preferible sobrecargar un conductor. ¿En qué sentido? Este conductor lo puedo trabajar 10, 8, 6 calibres. Pero el carbón, todos los carbones son iguales, es decir, están configurados a partir de un mismo componente, el carbón grafitado. Y el carbón grafitado nada más tiene un chance de manejar corriente. O sea, se tiene una gama de valor. Si excero, se daña. Entonces es preferible sobrecargar los conductores, es decir, hacerlos más grandes para permitir el paso de corriente, a que en un solo carbón se aplique toda la corriente. La primer causa de falla en máquinas de corriente continua y en alternadores es el carbón. Es la principal fuente de falla. ¿Por qué? Tiene dos fricciones. La mecánica, recuerden que esto gira, aquí se produce fricción. 1. 2. La corriente cuando fluye por aquí y sale por acá, pasa por todo pasa por bobinas, bla, 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 produce calentamiento. Como produce calentamiento, el carbón se empieza a resquebrajar y se empieza a hacer polvito. ¿Por qué creen que se produce el chisporroteo aquí? De hecho, echen a andar un taladro y van a observar que cuando entra y sale, el taladro es una máquina de corriente continua, corriente alterna. Puede trabajar con las dos. Cuando no entra y sale, van a observar que a medida que va entrando, que va perforando, se va haciendo más chisporroteo. ¿Por qué? Porque jala más corriente. Entonces, la corriente que entra provoca ese chisporroteo, pero es precisamente porque se calienta, el carbón se resquebraja y empieza a partirse. Eso que provoca arqueo eléctrico. Entonces, es más fácil poner varios carbones en paralelo y así dividir las corrientes para no sobrecargar a un solo carbón. Es más fácil, es parte del diseño. Por eso cuando vean varios carbones, no se preocupen, significa que tiene mucho consumo de corriente, o se ve mucha corriente, o sea, genera mucha corriente. Cuando vean eso, no se preocupen, nada más lo cambian y ya es todo. Es decir, si pongo en un punto o en otro punto, siempre va a haber continuidad. Siempre. No se preocupen. Porque hay veces que vemos cosas así increíbles, pero no es lo normal. Nada más es un poquito de deducción. Bien. ¿Qué voy a hacer? Otra vez. Vámonos nada más con el ómetro. Yo sé que les dije que con la lámpara serie, pero bueno, ahorita por la situación, bla, 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 pues vamos a hacerlo con esto. Fíjense, la lámpara serie. No lo vamos a usar, vamos a usar el ómetro. ¿Qué hago? Sujeto una y con el resto, pero con la otra, hago continuidad o llevo mi conductor al resto. Ahí está. Resulta ser que mi continuidad es esta. Perfecto. La retiro. Y ahora quito Así de puros pantalones. La mando aquí, la dejo fija. Hago la prueba. Con este ya no. ¿Con cuál los hago? Aquí estoy determinando. A ver, antes que nada, que quiero que quede claro. Estoy determinando pares. O sea, si yo ya la revisé. O sea, yo como maestro ya revisé la máquina y efectivamente nada más me da dos continuidades. Dos cambios me dan continuidad. Dos de cada uno de ellos. Nada más. Pero si yo les digo determinar continuidad, significa que tengo de 3 o de 4. Ahí es donde viene el problema. Pero eso no lo vamos a hacer cuando veamos mediciones especiales, que es casi finalizando el semestre.
No se preocupen, lo vamos a ver. Resulta ser que mi continuidad es esta y quito esto y hago entre esta y esta. Y efectivamente me da continuidad. Ahí está mi determinación de pi. Perfecto, ya lo tengo. ¿Y ahora qué sigue? Acuérdense que tenemos que hacer correspondencia. Es decir, las marcamos. Ya que lo hice, ¿qué hago? Identificación eléctrica. Antes que nada. Una máquina de generación eléctrica en corriente continua. Resulta ser que hay máquinas que tienen dos polos. No se vayan con las fintas, norte-sur. No existen polos únicos, siempre va a ser un imán. Norte-sur. ¿Dónde está el sur? Aquí. ¿Dónde está el norte? Acá. La carcasa lo que hace es cerrar el campo magnético, es decir, hace esto. ¿Se dieron cuenta? Norte-sur se mandan campo magnético. Para eso está la carcasa. Recuerden, la carcasa tiene esa función, conducir el campo magnético. ¿Qué campo magnético? Pues el que produce el inductor. ¿Cuál es el inductor? Pues resulta ser que el inductor es esta bobina, la cual se conecta con esta otra y sale. Ahí tengo dos. Pero resulta ser que estoy diciendo que tiene 6. Chihuahua, pues ¿cómo? Pues simple. Es que tiene otra allá adentro. Fíjense cuál es. No, esto se va a confundir con este color. Esta. Una. ¿Ya cuántas llevo? 4. ¿Qué me falta ahí? ¿Qué hemos notado hasta el cansancio? Pues la armadura. ¿Cuántas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ojo, estas dos no las puse aquí. Tiene una razón de por qué. Estas siempre van a ir perpendiculares a las líneas de flujo magnético. El eje de la escobilla va perpendicular a la línea de campo magnético. Siempre. Toda la vida. Y eso es pregunta de examen. Las escobillas siempre van perpendiculares a la línea magnética producido por los polos. Listo. Siempre, toda la vida. ¿Cuántos terminales tengo? Pues 6. Ahí están mis 6 terminales. ¿Qué máquina es? Esta se llama compuesta. ¿Por qué? Porque tiene 2 devanados en el polo. Uno llamado serie y el otro llamado paralelo. Cuando tengo los 2 devanados, tengo una máquina compuesta. La armadura es separada, sí es separada, tiene un solo devanado. El devanado se llama imbricado. Y el devanado imbricado hace que tenga una resistencia mínima. Su resistencia. Entonces la resistencia mínima nos permite a nosotros producir mucha corriente. ¿Por qué? Porque a medida que tengo resistencia, mi corriente disminuye. Caso inverso, a medida que mi resistencia disminuye, mi corriente se hace muy grande. Son máquinas de alta corriente. Siempre, acuérdense de eso. Voy a identificar eléctricamente algo. Pues resulta ser que les dije hace un momento, lo que estaba en naranja, campo serie. Y este campo serie tiene una peculiaridad, resistencia baja. Y el otro campo, que es el azul, sí creo que sí es azul, se le llama campo paralelo. Es decir, tiene 2 inductores, uno en serie y otro en paralelo, nada más.
Y el que está de color violeta es el rebanado de la armadura, que es el imbricado. Y su resistencia es baja o bajísima. Pero el del campo paralelo, este sí es medio peculiar, ya se los había dicho hace rato, si pusieron atención, es de resistencia alta. Máximo 1 kilo ohm. Hay alternadores hay generadores de corriente continua con un campo de 1 kilo ohm. Ahora, ¿qué procedo? Pues a medir. Pero da la casualidad que la armadura y el campo serie se parecen mucho en cuanto a valores. Por lo tanto, hay que ser muy precavidos en ese sentido. ¿Qué tenemos que hacer? Por lo siguiente, otra vez. Con el ómetro o bien con la lámpara serie, primero, voy a buscar la armadura. Mando una terminal al conmutador. Esto, muchachos, se les debe de quedar en su memoria. Es una prueba que comúnmente vamos a hacer y el siguiente semestre, ya que estamos en la escuela, les voy a poner a hacer, lo más seguro es que hagamos unos 15 días de pura prueba de máquinas de corriente continua para que vean qué caramba se hace. Aunque me atrasen corriente alterna, me vale. El chiste es que aprendan esto, que lo sepan manejar y que lo sepan conectar. Ese es el chiste. Así que ni se preocupen, a trabajo va a haber muchísimo. Bien, niños, este negativo. El positivo se va a ir, ya sea cualquiera de las tres que determiné como correspondencia. Vamos a imaginar que lo mando para acá o lo mando para acá. Resulta ser que aquí el medidor marca. ¿Qué estoy identificando? La armadura. ¿Se dieron cuenta? Por lo tanto, ya queda identificado como tal, como la armadura. Esta es la armadura. Su resistencia es baja. Aquí no me importa que marque un valor X, Y, Z. Me importa que esté marcando. O sea, con que marque, basta y sobra. ¿Se acuerdan que ahorita en el alternador vimos que la resistencia era 0? No, es más o menos 0.05, 0.06. No tiene la capacidad de medición. ¿Por qué? Porque no tiene ese rango. Pero cuando estemos utilizando multímetros, tengan mucho cuidado de seleccionar un rango adecuado. ¿Por qué? Si yo le pongo R por 1000, R por 10,000, R por 100,000 o R, no sirve. Me está generando falsos positivos. ¿Por qué? Porque es tan grande el multiplicador que lo que tiene pues prácticamente es cero. Eso fue lo que le pasó aquí a la aplicación. Entonces necesito multímetros realmente que me miden R por 1, R por 0.1, hay R por 0.01. También hay otro medidor, que eso me gustaría dejarles de trabajo en una investigación, que a lo mejor se los doy yo más fácil. Puente de Wheatstone. Este puente sirve para medir resistencias muy bajitas, pero tiene una eficacia del 95%. O sea, es muy exacto. Y es un medidor que mide, hagan de cuenta, como una balanza. Le aplico resistencia, le quito resistencia, le quito resistencia, le pongo resistencia. Entonces lo balanceo. Si no tenemos multímetros que tengan esta capacidad de medición en el rango de resistencia, se procede a usar un puente de Wheatstone. De lo contrario, usan estos rangos. La mayoría de los multímetros lamentablemente tienen estos rangos, no sirven. Y son digitales, no sirven. Tengan mucho cuidado, el digital no sirve, ¿eh? Aunque digan lo que digan, no sirve, no tiene tanta exactitud. Si ustedes se fijan, busquen, googleen y observen los rangos de los multímetros, son autorrangos. No tienen chance de manejar rangos. Cosa que los analógicos sí tienen rangos de por 1 y por 0.1. Así que imagínense quién tiene mejor sensibilidad, de ahí que son mejores. Bien, para que se les vaya quitando la idea de que lo digital es lo mejor, no es cierto. Es lo más común y lo más comercial. No sirven. Así de plano. Bien. Ya que medí, ya que restringía la armadura con esta medición. Ojo, puedo hacerlo aquí o puedo hacerlo acá. Lo que comúnmente yo hago es en uno y en otro, para que realmente me esté identificando
la correspondencia y no tenga falsos negativos o falsos positivos en cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque resulta ser que en cualquiera de los dos, si falla, ¿qué es lo que está pasando? Tengo mal un carbón, hay que ajustar. Bien, ya que lo hice, ahora sí, voy a llenar los valores. Esa es mi armadura, aquí tengo un campo, aquí tengo otro campo. Perfecto, mido la resistencia de armadura. 0.5, por decir un valor. Resistencia del campo serie. Resistencia del campo paralelo. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Si no hubiera hecho esta prueba, me puedo confundir con estas dos, ¿están de acuerdo? ¿Y qué puede provocar? Una falla en la máquina. No lo sé conectar. Entonces debo de ubicar a fuerzas, a partir de las características, los tipos de devanado que tengo. ¿Alguna duda? Medí esta resistencia, medí esta resistencia, medí esta resistencia. Estas dos prácticamente son iguales. Esta es la que sí, la que se sale la más grande, la de 100 ohms, que es la resistencia del campo paralelo. ¿Alguna duda? Recuerden, si encontramos un conmutador, es una máquina de corriente continua. ¿Qué pasó? Perdón. ¿Que por qué la resistencia del campo paralelo es más grande? Ah, qué bueno que lo preguntó. Eso me gusta de los grupos. Y perdón por el comentario que voy a hacer. ¿Qué es un dogma? Aquel pensamiento que no se juzga. Ustedes son estudiantes básicos de ingeniería. Sí, soy feo, pero es la verdad. Están estudiando para ingeniería. Aunque digan lo que digan, digan misa a quien sea, ustedes están estudiando bases de ingeniería. Cuando su compañero ahorita me preguntó por qué esto tiene alta resistencia, si no me preguntan, lo dan por hecho. Y si estoy mal yo, no, vamos a demostrarlo. Aunque nos cueste más trabajo. Recuerden, si ustedes quieren ser científicos, si ustedes quieren ser técnicos, siempre debe ir su mente a la pregunta, no a escuchar y aceptar todo como dogma. No sean dogmáticos, muchachos. Siempre pregunten, siempre por qué. Cuando lleguen a ese nivel, ya lo hicieron. ¿Por qué? Porque siempre van a estar investigando, 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 y eso es correcto, y es lo adecuado. No se queden con la primera versión que les den. Siempre investiguen más allá de, es necesario. La resistencia de cualquier elemento inductivo, resistivo, va a depender del coeficiente de resistividad del material, cobre, plata, oro, aluminio, de la longitud del conductor y del área del conductor. Por ejemplo, si el campo paralelo tiene muchas espiras, ¿cómo es su longitud? Muy larga. Pero su calibre es delgadito, ¿cómo es su área? Muy pequeñita. Si este es muy alto y este es muy alto, ¿cómo es su resistencia? Si este es un valor constante. Alto. Cosa contraria. Traté de igualar los colores, quizás se me fue, pero bueno. El serie tiene un coeficiente de resistividad del cobre constante, no lo puedo cambiar. Su longitud es pequeñita, ¿por qué? Porque es de pocas espiras y alambre muy grueso. Su área es muy grande, su longitud es muy pequeña. ¿Cómo es su resistencia? Baja. Acuérdense que este es inversamente, no proporcional, es inversamente y este es directamente. Si este disminuye, ¿qué le pasa a la resistencia? Disminuye. Si este aumenta, ¿qué le pasa a la resistencia? Disminuye. Caso contrario, si este disminuye, ¿qué le pasa a esta? Aumenta. Si este aumenta, este aumenta. ¿Se me explicó? Por eso es la razón de que uno y otro tengan diferentes características. Este es de resistencia alta y este de resistencia baja. Y así lo van a demostrar. ¿Por qué? Porque el campo serie tiene poquitas espiras. Tiene 10, 20 espiras, cuando mucho. Campo paralelo, 200, 500, hasta miles, no, hasta 10,000 espiras. En el mejor de los casos. ¿Por qué la resistencia de armadura es baja? Porque tiene un montón de circuitos en paralelo. Es decir, voy a borrarles esto, porque esto ya lo vimos hasta el cansancio. Un diagrama que más adelante vamos a ver muy comúnmente, y digo muy comúnmente cuando vemos motores, porque es donde más se aplica este diagrama, pero también ahorita lo vamos a usar. Este, muchachos, es el conmutador.
este que estoy poniendo aquí. Es otra forma de expresar el conmutador. Resulta ser que las bobinas están así, en la armadura. ¿Qué notan? Que aquí hay un nodo. Por lo tanto, la corriente entra aquí, se divide en dos circuitos. Llega aquí, se divide en entra, llegan dos circuitos. Por aquí tengo los carbones. Estos circuitos, este devanado se llama imbricado por la configuración. Imbricado significa que está girando en sí mismo, pero tiene conexiones. En cada una de las delgas tenemos dos conexiones. Una de entrada y una de salida. Entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa aquí? Esa es la resistencia del devanado. Esta con respecto a esta en paralelo, con respecto a esta, con respecto a esta, y así sucesivamente todo está en paralelo. La resistencia total en un circuito paralelo, ¿cómo es? Menor que la menor. Si este es de 0.5 ohms, ¿cómo va a ser la resistencia menor? Va a ser menor a esta. ¿Estás de acuerdo? Por eso es que estos dos se confunden. Muchas veces tiene más resistencia la superficie del carbono con el conmutador que en sí el devanado. Es lo que estamos midiendo. La resistencia de quién? De los carbones o escobillas. Es lo que realmente estamos midiendo. ¿Dudas? ¿Ninguna? Pues vámonos tendidos como bandidos. Ya vimos que la armadura, el campo serie y paralelo tienen características diferentes. Ahí está. Esto es lo que espero. Ahorita van a ver qué va a pasar. Pues bien, ya para casi terminar. Listo. Voy a quitar el módulo. Abro los módulos y observen lo que aparece. Voy a meter un generador motor de corriente continua. Listo. Ahí está. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo. Primero, voy a medir el campo paralelo. Ahí está el campo paralelo, permítanme. Ahí está el campo paralelo. Vean qué resistencia tiene. Anótenlo, 265 ohms. Campo paralelo. Shunt paralelo es lo mismo. Se escriben exactamente igual. ¿No se ve así, profe? Bueno, yo no veo. Ah, perdón. Efectivamente, ¿cómo van a ver si no lo estoy presentando? Perdón. Listo. Ahí está. Puse el generador. Dejen reducir el tamaño un poquito. Ahí está. Lógicamente, para esto deberíamos de haber tomado datos, pero bueno, no pasa nada. De hecho, no tiene datos este generador. Después se los paso, no se preocupen. Ahí está el shunt o paralelo. Estoy conectando el multímetro en paralelo a sus bornes. Está midiendo ¿cuánto? 265 ohms. Listo. Ahí está. Ahora, ya que anoté esos 265 ohms, estoy indicando que hay continuidad y hay un valor de resistencia. Perfecto, ya tengo los dos. Me paso al serie. Fíjense, el multímetro se ve infinito. Y este lo mando para acá. Listo. ¿Qué resistencia? 1.7. Significa que este es el campo serie que yo espero que haga eso. Baja resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Por último, aquí determiné resistencia del campo serie, así como su continuidad. Por último, nos vamos al campo de la armadura. Si ustedes se fijan, no está activado. Ahorita vamos a hacer que se active. Otra vez. Otra vez.
Ahí está. ¿Les dieron cuenta cuánto nos da? 7.60. Es decir, tiene más resistencia que el campo serie. Pero si lo comparamos, son parecidas, es decir, son de bajo valor. A eso es a lo que me refiero cuando comparo, que son muy parecidas las dos valores, de 7.60 y 1.7, si mal no recuerdo. Pero en la esencia lo que estoy midiendo aquí es la resistencia entre carbón y carbón. Porque recuerden, el carbón, a final de cuentas, es un material semiconductor. Cuando se grafita, es decir, cuando se compacta ese carbón, lo hacemos grafito, adquiere propiedades conductoras, sí, pero no son las mejores. ¿Están de acuerdo? Ese es el gran problema de las máquinas de corriente continua, el carbón. Porque si no son de la misma categoría o de la misma clase, aunque lo cambien, el carbón afecta muchísimo en el funcionamiento de generación eléctrica. Ahora imagínense, cuando esté trabajando como motor, pues va a ser peor. Ahora, esta es una máquina. Voy a cambiarle la máquina rápidamente. Les voy a eliminar el módulo. Lógicamente va a cambiar. Yo espero que hayan tomado los valores. Armadura 7.60, serie 1.7 y Shun 250 y algo, ¿no? Algo así. Bien, voy a eliminar el módulo porque quiero ponerles una máquina de corriente continua llamada motor universal. Este motorcito, se utiliza básicamente para todo motor de electrodoméstico. ¿Qué voy a hacer? Pues otra vez, ahora voy a medir directamente la armadura, fíjense. ¿Ya vieron cuánto me dio la armadura? 3.395, o sea, es la mitad del otro. Ahora me voy al campo serie, aquí estoy midiendo continuidad y resistencia. Me voy al otro, serie, 1.555. Y por último, me voy a este devanado compensador. Su función es evitar un efecto. Esas son máquinas especiales. Compensador 2.95. Da la casualidad que esta máquina toda se debe de conectar en serie. Toda. Es decir, entra 1, salen 2 a 3, 4 a 5 y 6 es la otra salida. Así es como se conecta esta máquina. Y de hecho la vamos a ver cuando estemos trabajando generador serie. Vamos a echar a andar esta. Vamos a ver cómo se comporta. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Primero, perdón. Voy a mover lo subo. Lo subo. Ahí estoy midiendo la resistencia de armadura. Lo paso para acá. Resistencia del campo, serie. Y lo paso para acá. Resistencia del campo de compensación o compensador, 2.95. Este sirve para eliminar un efecto de la armadura. ¿Se acuerdan de la ley de Lenz? Con esta bobina evito la ley de Lenz aquí adentro. Pero lo que necesito es y este. ¿Qué pasó? De armadura, ¿cuáles serán los valores? Ahorita se lo pongo. 3.395. ¿De qué? ¿Dudas, chicos? Fíjense, ahorita acabamos de ver 3 máquinas, un alternador y 2 generadores. Uno compuesto y uno universal. Se llama serie. Ese es el nombre correcto. Es para que se den cuenta de que una máquina de corriente continua puede trabajar indistintamente como motor o como generador. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Dudas? Bien. Yo espero que hayan copiado los valores y que hayan capturado lo que estamos haciendo.
Insisto, lo pueden dejar así. Aquí pueden poner una captura de pantalla. Cuando me entreguen el reporte, le ponen aquí, nada más, lógicamente restringen esta imagen, la cierran, cortan, la pegan y a un lado le pueden poner a través de una tabla, le ponen medición de la resistencia del campo seria, tantos ohms. Medición de la resistencia del compensador, tantos ohms. ¿Por qué? Porque una máquina universal como tal puede trabajar como generador serie. En el caso del alternador, o del motor, más bien del motor generador, ahí está. Muevo este para acá. Muevo este para acá. Aquí. Esta cosa siempre siempre da problema. Siempre nos da problema. No sé por qué, pero siempre. Ahí está el valor de la resistencia en un generador de corriente continua tipo compuesto. 7.60. ¿Se dieron cuenta que casi fue el doble de la del motor universal? Sí, porque el motor universal está diseñado para una cosa, para consumir energía, y el generador está diseñado para ceder energía. Puede funcionar como motor y como generador indistintamente, pero hay que considerar que están diseñados para algo. No me puedo salir de ese diseño. ¿Estamos de acuerdo? Que sí lo hacemos porque somos bien valientes, pero no es bueno salir de esas características de operación que marca, ya sea un ohmmetro, un ampérmetro, un voltmetro, o bien los datos de placa. ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo bien? No, Perfecto. Voy a Sí, profe. interrumpir esta pantalla. Listo. Bien, con esto damos terminada la sesión del día de hoy. Tanto la parte teórico-práctica, esto fue teórico-práctica. Y ni se preocupen, muchachos. Esto lo hubiéramos visto ahí en el taller igual. Nada más lo único que a ustedes les hubiera tocado hacer era buscar qué tipo de máquina había libre y ustedes ya lo medían. Pero ni se preocupen. De hecho, aquí sí se aprecia bien cómo debe de comportarse, cosa que en el taller, pues no, difícilmente se ve cómo debe de comportarse. ¿Por qué? Por muchas cosas. El desuso, el mal mantenimiento que han tenido de las máquinas, porque nosotros como maestros no lo podemos hacer. Lo tenemos prohibido. Así de simple. Bien, chavos. Este reporte se entrega la semana que entra. Recuerden, la semana que entra es el examen. No se les olvide y empiecen a estudiar. Ya les he subido muchísima información, ¿eh? ¿Sale, chavos? ¿El examen cómo va a ser, profe? Teórico práctico. Va a ser en plataforma. Y les voy a dar tiempo. Y van a hacer preguntas teórico-prácticas, preguntas teóricas de magnetismo, de partes. ¿Esto qué es? Práctico también. Igual les puedo poner el diagrama y ustedes me dicen si es correcto o no es correcto. ¿Qué más? Ahí todavía no acabamos, todavía falta un trabajillo por ahí pendiente que es el de ley de Faraday. Que ese es viendo la animación. ¿Se acuerdan de esa animación que vimos? Les voy a hacer un cuestionario y ese me lo entregan. Son 5 preguntas, se las chutan en 10 minutos. De ahí va a venir el examen, ¿sí? ¿Ves? Pero va a ser en plataforma. ¿Vamos? Bien, chicos. Con esto vamos a terminar la clase. Cualquier situación, cualquier cosa, mándenme un mensaje. Lo atendemos. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Hasta luego. Profe, Fíjense. gracias. Hasta luego. Nos vemos la semana que entra, el lunes. Nos vemos. Hasta Descansen. luego, profe. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe.